Bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra assistència. I anem a fer una audiència pública, en vam fer diverses en diferents moments d'esta legislatura. Bueno, vaig a cambiarme a castellà, pero en este caso vamos a hacerla por la importancia del tema que vamos a tratar. El otro día tuvimos la visita en la sesión plenaria de unos vecinos y atendiendo su petición, a pesar de que los invité a que viniesen el viernes, que no vinieron, pues bueno, hoy los atiendo gustosamente en la audiencia pública y así podrán hablar con nuestros letrados, con el letrado demandante y con el letrado que defiende pues la postura de la piscina del Cantó. Y todos los vecinos seremos conocedores en qué punto se encuentra, dónde estamos, hacia dónde vamos y qué soluciones hay, si es que las hay. Dicho esto, le voy a ceder la palabra en un primer paso, no sé si a la parte demandante, para que exponga un poco cómo se inició todo el proceso, para que también los vecinos sean conocedores, y vamos adelantando en el tema, si no te importa. Preséntate. Sí, y tienes que darle a la voz. Buenas tardes, soy Felipe Molina, soy letrado del ICAP de Valencia y el abogado pues que ha asesorado a estos propietarios que en un momento determinado impugnaron la licencia de obra de la promoción que ya conocemos. Supongo que el expediente judicial lo conocen todos, entiendo que por parte de la empresa promotora también. Pero bueno, por resumir, hay dos sentencias, una por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que luego fue confirmada por el TSJ, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el que ponía de manifiesto y daba por acreditada que el solar no contaba con edificabilidad, sino que estaba agotada con las construcciones ya ejecutadas con anterioridad en esa misma manzana. Con lo cual, no habiendo edificabilidad, pues la licencia no tiene sentido en cuanto que no se puede construir ningún inmueble que tenga ese consumo de edificabilidad. A partir de ahí, lo que la sentencia vino a decir es que por parte del ayuntamiento se tenía que iniciar un expediente de restauración de la legalidad urbanística, que es lo que tengo conocimiento que se ha producido, y a fecha de hoy, pues la verdad es que no sé en qué punto exacto está ese expediente administrativo, pues es el que en ejecución de la sentencia se tiene que llevar a término. Muy bien, ¿no quieres exponer ningún punto más? Perfecto. Ahora le voy a pasar la palabra al letrado, bueno, al arquitecte en este caso. Pensaba que vendría con el letrado, pero yo me dirigí al letrado. Muy bien, al arquitecte. Por favor, presentes. Soy Juan Rausell, soy el administrador de la piscina del Cantó y no sé si, porque tengo dos micrófonos, tengo uno aquí en el bolsillo y uno aquí, yo no sé si megafonía, ¿se me escucha? Perfecto. Y van bien, y lo que venimos un poco es a defender, como siempre lo hemos hecho en todo el expediente administrativo, nuestro edificio, como lo hemos manifestado muchas veces. Creemos que las actividades a las cuales desarrollamos, de ocio y recreativo, en las cuales todos los vecinos, de hecho todo el público que tenemos somos socios de la piscina del Cantó, no hay ninguna persona ajena que no sea, todas las personas que estamos aquí, bueno, perdón, hay un señor que no, un vecino que no, pero bueno, menos un vecino, no sé cuántos hay, pero creo que menos ese vecino todos estamos aquí presentes los socios, y los que no han podido venir pues se excusan porque les gustaría venir. Nosotros pensamos que y defenderemos nuestro edificio porque creemos que esa es nuestra postura. Cuando compramos la parcela así por parte de un informe que aparecía nos permitía la actividad en la cual estamos desarrollando. Cuando yo fui a hablar con el señor alcalde, en ese momento me remitió al señor concejal y el señor concejal me dijo que hablara con el técnico municipal. Hablando con el técnico municipal nos dijo que adelante, que no había ningún problema. Pedimos nuestra licencia de obras, ejecutamos nuestro edificio, pedimos nuestra licencia de actividad, nuestra licencia de ocupación y lo tenemos todo legal. Es decir, que en estos momentos no sé el por qué estamos en esta situación a través de una sentencia, por el ordinario administrativo y otro en el superior,
porque no nos presentamos en el sentido de que confiamos en la Administración como buen ciudadanos que somos y creemos siempre en que sean las Administraciones las que, de alguna forma, tienen que defender esos derechos. Nuestra sorpresa ha sido que esto no ha sido así y nos encontramos en un punto en el que, a través de un dictamen pericial, en el cual, analizado por nuestra parte a posteriori, no tiene la suficiente hendidura para poderlo desarrollar. En varios informes de nuestra respuesta en el expediente de la institución a la legalidad lo hemos reflejado y lo hemos dicho, amparado en informes de los diversos técnicos que han llevado adelante la temática y la tónica. Y, en fin, no tengo más que decir porque eso ha sido el planteamiento que tenemos por parte de la visión que tiene la piscina del Cantó. No sin antes, eso sí, agradecerle al señor alcalde porque sí que a través del Pleno enseguida se puso en contacto con nosotros y entonces no pudimos venir el viernes, tiene usted razón, pero en lo sucesivo, los siguientes días, sí que hemos estado teniendo contacto con usted hasta llegar a esta condición. Y, en fin, en este estadio estamos. Muy bien. Señor Felipe Molina. Solo un matiz respecto de lo que ha manifestado Acércate, Juan si quieres, Rausell. un poco el micro. Sí, Juan Rausell ha dicho en su intervención que lo tienen todo legal, pensando en esa licencia de obra que en su día Pensando en esa licencia, entiendo que en su día se concedió por parte del Ayuntamiento de Canet, pero simplemente matizar que con la sentencia que es firme, esa licencia es nula de pleno derecho, con lo cual hoy día no es posible decir que tienen todo legal, como acaba de decir, sino que con las dos sentencias la licencia de obra es nula de pleno derecho. Simplemente ese matiz. Muy bien. Muchas gracias. Os paso el turno de palabra. Le voy a pasar la palabra a los letrados del Ayuntamiento, los representantes legales. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Carlos Morales, soy abogado del Ayuntamiento de Canet y Pablo López también es abogado del Ayuntamiento de Canet. Trabajamos para el despacho contratado por el Ayuntamiento para su defensa. Sintéticamente, la situación es un poco la que ha explicado el letrado Felipe Molina y, bueno, desarrollando también un poquito lo que ha comentado Juan Rausell. La situación que tiene ahora mismo el Ayuntamiento es la siguiente. El Ayuntamiento concedió una licencia de obras en el año 2014 para Piscina El Cantó. En el trámite de otorgamiento de esa licencia de obras fue advertido varias veces por el letrado de los recurrentes los vicios de legalidad en los que se podían incurrir. Aún así, la licencia fue otorgada por el Ayuntamiento y eso dio lugar a un recurso judicial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde se emplazó a Piscina El Cantó a ser parte de ese proceso y Piscina El Cantó declinó ser parte de ese proceso, tanto en la primera instancia como en la apelación, dejando al Ayuntamiento la defensa de la licencia, cosa que el Ayuntamiento hizo. En el procedimiento de primera instancia se designó un perito judicial, es decir, el juzgado designó un perito imparcial. No se trata de un perito ni propuesto por el Ayuntamiento, ni propuesto por los recurrentes, ni por la Piscina del Cantó, y ese perito judicial dictaminó que la edificabilidad estaba agotada. Sobre la base de este dictamen pericial, la sentencia del juzgado de lo contencioso falló la nulidad de las licencias de obra otorgadas. El Ayuntamiento de Canet no estuvo conforme con esta resolución judicial y por eso la recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Fue el Ayuntamiento de Canet el que decidió ir a la instancia superior, a la última instancia ordinaria que existe, para defender la legalidad de la licencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana concluyó que el informe pericial judicial realizado en primera instancia era conforme técnicamente y que era conforme jurídicamente, y concluyó que no hay edificabilidad materializable en la manzana para dar soporte al edificio construido y que, por tanto, ratifica la nulidad de las licencias. Esto es un hecho incontrovertible, no porque técnicamente no se pueda discutir, sino porque jurídicamente no se puede discutir. Es decir, es imposible discutir este hecho. Esto es una cuestión
que desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet queremos dejarles claros a todos ustedes. No es posible discutir el hecho de que no existe edificabilidad en esa manzana. Da igual que técnicamente el informe del perito judicial no fuera adecuado, da igual que técnicamente pueda adolecer de vicios. La cuestión es que hay 2 sentencias judiciales que son firmes, que dicen que la edificabilidad está agotada, con lo cual esto es una cuestión que está superada, no se puede discutir, es un punto de partida para cualquier actuación posterior. Este es el primer punto que queremos dejar claro. El Ayuntamiento de Canet no recurrió al Tribunal Supremo la sentencia porque no se podía, porque la sentencia versa sobre una cuestión de hechos, probatoria, hechos. El hecho es que hay un perito judicial que dice que no hay edificabilidad y por eso no se recurre, porque no ha lugar. Repetimos, en todo este proceso nunca estuvo personada la piscina del Cantó en defensa de la actuación del Ayuntamiento. Actuó el Ayuntamiento solo. Esta sentencia fue comunicada formalmente a Piscina del Cantó en el mes de agosto, si yo no me equivoco, del año 2020, a través del registro de salida del Ayuntamiento de Canet. El Ayuntamiento de Canet, en ejecución de la sentencia firme, lo que ha procedido, a pesar de que la sentencia en su parte, en su fallo, lo único que hace es declarar la nulidad de la licencia de obras, con lo cual lo que ocurre es que el edificio que actualmente existe no tiene soporte jurídico, es un edificio ilegal. Lo que da es la oportunidad a Piscina del Cantó de legalizar la situación. Esa legalización de la situación parte de un hecho, y el hecho es que no hay edificabilidad, con lo cual la única forma de legalizar la situación es conseguir una mayor edificabilidad. Al Ayuntamiento de Canet no se le ha planteado ninguna solución por parte de Piscina del Cantó que permita solucionar este problema, ninguna. Y eso da lugar a que cuando se presenta el proyecto de restablecimiento de la legalidad, parte el proyecto presentado, que es un proyecto visado el día 10 de marzo de 2022, parte de la existencia de edificabilidad, pero es que no existe edificabilidad. Y no existe edificabilidad porque una sentencia lo dice. No existe edificabilidad porque una sentencia lo dice. No podemos discutir este hecho. No podemos. Y por ese motivo se deniega la licencia. Esta es la situación. En paralelo está una reclamación que Piscina del Cantó tiene contra el Ayuntamiento de Canet, que está siguiendo su cauce de tramitación y que dará lugar a la resolución que toque, porque actualmente hay un recurso de reposición pendiente de resolución. Pero la situación a día de hoy jurídicamente es esta, y la situación jurídica es que no se ha planteado ninguna solución al problema de la piscina que respete la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que, por tanto, permita al Ayuntamiento de Canet adoptar una decisión distinta de la que ha adoptado. Ahora, haciendo un poco de abogado del diablo, y como me trasladaron también a la sesión plenaria, incluso el señor Rambla, el señor Benito, que le echo de menos, pensaba que iba a venir, que era la posibilidad de que el ayuntamiento hiciese esa transferencia de volumetría para dotar de volumetría ese espacio que ahora no tiene, para que también le contesten, porque yo le dije que eso no lo podíamos hacer, pero también para que jurídicamente lo expliquen, para que sea un tema que quede lo más claro posible, para que no entremos recurrentemente y vayamos cerrando caminos y lo tengamos claro. Sí. Primero, una cuestión de principio. Es que cualquier modificación de planeamiento o cualquier modificación que se realice para legalizar la construcción, en la cual pueda ser recurrida por las personas o por los recurrentes que han ganado la primera sentencia, existe un alto riesgo de que vuelva a ser anulada judicialmente, porque se puede entender que es una forma de sortear la sentencia judicial, la primera. Esto, sin ir más lejos, a nivel legal ha ocurrido. En las más altas instancias hubo una sentencia que declaró la nulidad completa de una urbanización en una isla en Extremadura. Esta isla es la isla de Valdecañas, se intentó salvar a través de una ley del Parlamento de Extremadura para intentar legalizarla y esa ley, una ley del Parlamento, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional al entender que esa ley tiene como único objetivo evitar la aplicación de una sentencia judicial. Si esto está ocurriendo a nivel constitucional y como una comunidad autónoma, pues con un municipio y con una modificación de su plan, asuman que es perfectamente extrapolable. Por eso, cualquier solución que parta de una modificación del plan debe hacerse con extremada cautela y a poder ser siempre buscando el acuerdo con aquellas personas que han recurrido y que se han mostrado disconformes desde un primer momento con el edificio.
Eso como cuestión de principio de planteamiento. En segundo lugar, para hacer una transferencia de aprovechamiento tiene que haber un aprovechamiento que transferir. Es decir, ustedes, Piscina del Canto debería ser titular de un aprovechamiento que poder transferir y para eso deberían poder adquirirlo o deberían adquirirlo. La otra opción es hacer una modificación de planeamiento para incrementar la edificabilidad, lo que también significa, evidentemente, que debería compensarse económicamente el ayuntamiento por ese incremento de edificabilidad. Esto estamos hablando de la primera fase. Luego está la fase de, oye, y vamos a tener que pagar por esto y no se lo podremos reclamar luego al ayuntamiento. Eso es una segunda fase. Es decir, todos somos conscientes que si se está en esta situación es porque hay una licencia que se otorgó indebidamente por parte de la Administración. Pero en la fase que nos ocupa, que es buscar una solución al problema, la situación es esta, es decir, ¿se puede hacer una transferencia de aprovechamiento? Sí, si tienen un aprovechamiento se puede transferir y habría que ver en qué términos se transfiere y habría que ver qué posición adoptan quienes recurrieron inicialmente frente a cualquier actuación del ayuntamiento, porque existe un alto riesgo de que pudiera ser anulada. Pero esa transferencia la tiene que hacer la Piscina del Cantó, no el ayuntamiento. Correcto. Vale, también para que quede claro, porque era una cosa que recurrentemente salía al en el plenario, para que vayamos cerrando temas. Sí, ahora te pasé la palabra. ¿Vale? Y no sé si queda algún tema más. Bueno, al margen de que siempre con la buena voluntad de las personas, entiendo, ¿no?, que hicieron la denuncia pertinente y si se sorteasen los 3 puntos restantes, que hay 3 puntos que faltaría evaluar si cuando llegásemos a un tribunal el juez dice que sí o dice que no. Igual hacemos todo este movimiento y después nos encontramos con que hay otro pequeño bache en el camino y no podemos seguir adelante. Para contextualizar y saber dónde nos encontramos, que es importante. El tema de la audiencia es intentar trasladar la información de primera mano, y ahora que están los juristas pueden aprovechar, que no sea la palabra del alcalde ni la interpretación ni la voluntad política, que el otro día se nos decía constantemente, que era algo que me molestó bastante. Voluntad política no ha faltado nunca. Y sobre todo, que ahí tienen el cronograma de cómo se desarrollaron los hechos. En este pedacito tan pequeñito de aquí, que es cuando me dan las sentencias, cuando yo entro al alcalde. Todo lo demás sucedió en el tiempo y ahí hay en algunos puntos donde pone no se persona la Piscina del Cantó, no se persona la Piscina del Cantó, cuando ustedes podían haber ejercido su derecho a personarse y a defender su postura y no haberse amparado en la defensa, mejor o peor, que hubiese propuesto el ayuntamiento, que también defendía los intereses, para que también quede claro este punto. ¿Vol parlar vostè, cavaller? Sí. Le paso la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Me choca porque a la vista de ver los informes donde se contestó por parte del ayuntamiento, y creo que alguna vez se ha dicho, mediante la parte actora llevaba unos informes de un arquitecto especialista, que es Gerardo Roger. Todos lo conocemos porque es el padre de toda la legislación urbanística que hay. Por parte del ayuntamiento, pues la verdad es que eran medios folios lo que practicaba en la defensa. Entonces, por esa parte me choca. Pero bueno, no venimos a comentar nada, ¿eh? Yo lo que quiero tener las ideas claras es porque luego voy a tener que darle traslado a mis socios, a los que tienen las participaciones en la... Entonces, ya que a colación el señor letrado por parte del ayuntamiento ha sacado una postura de las cuales yo el minuto cero lo indiqué en una reunión que estuve con usted, hablo en agosto del 2020, que hablé de una modificación del planeamiento, una transferencia de aprovechamiento y lo último que sería lo que especifiqué en su momento, hablando con el parangón de la química, lo que son las disoluciones o las soluciones. Hay una solución ideal en química, una que sin precipitado y otra que precipita la disolución, que es destructiva, ¿eh? Nosotros la última, evidentemente, estamos aquí para no pedirla y no quererla. Pero cogiéndole el hilo a lo que es los señores letrados del ayuntamiento, o al menos el gabinete que tienen contratado con ellos, han hablado de la posibilidad del aprovechamiento, de la transferencia de aprovechamiento. Si la Piscina del Cantó, siguiendo todas las pautas que en la Ley de Procedimiento Administrativo estipula para conseguir una licencia, la obtuvimos y lo tenemos hasta en el registro de la propiedad de Sagunto, el edificio,
estamos en esta situación, evidentemente, si no es a través de un convenio urbanístico y tutelados por el ayuntamiento, no vamos a querer bueno, esto es una postura que yo lo tengo que dar traslado a mis asociados, pero si no es a través de un convenio urbanístico y con la tutela del ayuntamiento, lo que es esta transferencia de aprovechamiento, pues no vamos a entrar en ese juego. Amén de lo que la parte actora, que si quiere ahora decantarse, diga o se defina, con todos los respetos por el señor alcalde, si le quiere dar la palabra, y que se defina ante esta solución. No tengo más que decir, gracias. Aquí estamos para dar la palabra y dialogar. No se preocupe, no tengo ningún problema. Yo entiendo que, bueno, Felipe, señor Molina, le paso la palabra. Por pero contestar rápidamente a los emplazamientos, a ver, aquí desde un principio mis clientes no tienen ningún tipo de pretensión económica en absoluto sobre este particular, sino únicamente pues porque entendían que la licencia no era conforme a derecho. Esa ha sido su única pretensión desde entonces hasta hoy. Dicho lo cual, ellos lo que siempre me han trasladado es que cumplase la sentencia. Es lo único que a fecha de hoy me han trasladado. Yo, si por parte de la piscina del Cantó se plantea algún tema, yo tendría que trasladarlo a ellos y que ellos decidieran. Pero desde el momento cero que empezó este asunto hasta hoy, su pretensión ha sido cumplirse la sentencia y entendiendo que la licencia era nula. Nada más. muy bien. Yo, por mi parte, alcalde, si me permites, sí que es cierto que ustedes también llegaron a venir a nuestro despacho para comentar las posibles soluciones. Efectivamente, desde un primer momento se trabajó en una modificación puntual, en la posibilidad de una transferencia de aprovechamiento o la demolición. Eran las tres opciones para legalizar. Entonces, también es nuestra sorpresa cuando se os otorga el trámite de legalización y presentan un informe que señala que la parcela tiene edificabilidad. Nosotros habíamos hablado entre todos para llegar a una solución. Al final esa solución tampoco llegó a ningún sitio. Nosotros lo planteamos, dijimos que se estudiaría, que se verían las posibilidades, pero al final no se concretó en nada, sino ustedes, cuando tenían el plazo del procedimiento para legalizar, presentaron un informe en el que señalaban que la parcela todavía tenía edificabilidad. Y por ese motivo, como comentaba mi compañero al principio, hay una sentencia firme que tiene fuerza de cosa juzgada que dice que no existe edificabilidad. El ayuntamiento ahora no puede ir en contra de una licencia que parte de la base de que no existe edificabilidad. Entonces sí que es cierto que mantuvimos esas reuniones, también es cierto que no se ha trabajado en el sentido de profundizar en esas posibles soluciones. O sea, para que nos entendamos, todos los que no estábamos en esas reuniones, bueno, yo estuve en alguna de ellas, después en Valencia no, si lo he entendido bien y si no me corrige, se intentó buscar una solución con una transferencia de aprovechamiento, pero cuando tienen el plazo de plasmarlo en el papel, lo que tienen que solicitar, no lo solicitan. ¿Es eso? Eso es. Se Vale. planteó como una posible opción, pero luego nunca se llegó a concretar. Bueno, yo hago la pregunta y ustedes ahora, los documentos están aquí colgados, o sea. Perdón, un matiz. Solo un matiz. Señalar que desobedecer una sentencia judicial es un delito. Un segundo. Bien, vamos a ver. Es cierto que nos reunimos con usted, señor Pablo López. Estuvimos en la calle Lauria, pero vamos a ver. Lo que yo acabo de exponer ahora se le dijo en su momento. No íbamos a hacer una transferencia si no era con la tutela del ayuntamiento. Es el respecto. Y se lo dijimos tanto aquí y se lo volvimos a repetir en el ayuntamiento con la señora arquitecta, con el señor alcalde reunidos, y se le volvió a manifestar en ese aspecto. Perdona. ¿Repito o se me ha escuchado? ¿Vale? Y sabemos que hay una sentencia, sabemos, señor funcionario, señor secretario, que no puede ir el ayuntamiento contra, pero entendemos, y además tenemos las opiniones tanto del redactor del Plan Parcial Sector B como del redactor de lo que son el proyecto de las 198 viviendas, perdón, apartahoteles,
porque eso es otra cuestión que no queremos entrar aquí en debate, pero los que tenemos aquí, las escrituras no pone viviendas, pone apartahoteles, otra cuestión a comprobar, bueno, comprobar que es anecdótico, ¿vale? Y nosotros seguimos en esta cuestión. Entendemos que, por nuestra parte, el dictamen del perito judicial no ahondó en lo que es la temática del mismo y nos encontramos en esta situación. Además, más que nadie, el señor Felipe, que yo creo que en el término de Canet, el señor Felipe, gran profesional y urbanista, pero del término Canet conoce al centímetro de este territorio, pues él ha defendido con clientes anteriores, como puede ser Astroc, edificabilidades en este aspecto, aplicando criterios parecidos. Un segundo, porque si no, un segundo, sí. Yo entiendo cuál es su postura, y es para que no. El otro día también salió a colación que si el señor Chordá, que es familiar mío, no sé qué, no podemos hacer referencia a algo que él habrá defendido, lo que habrá tenido que defender como profesional, pero aquí estamos, tienen que tener en cuenta el contexto en el cual se encuentra su edificio, la sentencia que hay y las soluciones que hay. Podremos hablar que mañana igual sale buen tiempo, que hará poniente, que igual llueve, pero lo que tenemos que buscar ahora es una solución, y la solución pasa cuando ustedes tienen el plazo de presentarla, que es como bien ha apuntado el señor Pablo, se tiene que pronunciar. Otra cosa es que ustedes digan, no nos vamos a arriesgar, que yo lo puedo comprender, no vamos a hacer la adquisición de no sé cuántos metros de volumetría para que después pues esto se nos caiga, que yo eso lo respeto y lo comprendo, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la intención tiene que quedar plasmada, esta es la guía que vamos a seguir y este es el plan de acción. Entiendo, porque si el plan de acción es se equivocó en el juzgado no sé quién y el perito no ahondó, no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir nada porque la sentencia está ahí. Y si no, que me corrijan los letrados, si me equivoco. No sé cómo. Es para que no entremos en confusiones. O sea, habrá pasado lo que ha pasado. Ustedes han tenido 2 bolas de partido para posicionarse y llevar unos superletrados mejor que los nuestros y poder haber ganado esto. No se han posicionado. Ahora hemos llegado a el tren ha llegado a su destino. Este es el destino, esta es la sentencia. ¿Qué soluciones hay? La solución pasa por dialogar con la planta denunciante y a ver si, porque a lo mejor hacemos todo esto y si no tenemos ese diálogo, pues a lo mejor nos encontramos con otra sorpresa. O sea, que no es tan sencillo. Por eso muchas veces quiero que nos centremos de lo que estamos hablando, que el señor Felipe Molina habrá trabajado para quien haya querido y habrá defendido lo que haya sido, ¿vale? Pero la sentencia que tenemos hoy, que defendió en su caso, es esta, y esa es la que nos tenemos que regir. Aunque anteriormente haya defendido que habían burros voladores o que había 2.000 metros más de edificabilidad. Es que ahora no nos va a sumar nada, ni nos va a aportar nada, ni vamos a obtener ningún beneficio ninguno de los presentes. Lo digo para que nos centremos, intentemos aprovechar el tiempo al máximo. Gracias. Vale, pues para ser operativos, ¿qué soluciones hay? ¿Qué podemos adoptar? ¿Y a dónde vamos? Porque si no cerramos aquí la sesión y ya está. Buenas. Por centrar, porque ahora que viene el tema de las soluciones, yo creo que los letrados se lo han explicado al principio y yo se lo expliqué o intenté por lo menos explicárselo en la sesión plenaria anterior. Todo el principio de cualquier solución parte de una premisa fundamental y es que ustedes entiendan y asuman que no tienen edificabilidad. Si no asumen y entienden eso, no hay solución posible. Porque volvemos otra vez a mover la pelota. Es que el perito, ya volvemos otra vez a cuestionar lo que dijo el perito, es que eso ya no es cuestionable. Porque cuando se tuvo que cuestionar en sede judicial no se hizo, y se lo leí el otro día que está en la sentencia del TSJ y está también en la del contencioso administrativo. Es que las sentencias están para leerlas y hay fragmentos que son demoledores. Incluso su señoría lo pone que el perito es imparcial. Y cuando se tuvo que cuestionar, el propio ayuntamiento, cuando dijo que no había edificabilidad, asumió que no había en el contencioso. Es que no lo digo yo, es que esto está sentenciado. Entonces, hay que buscar soluciones, sí, pero vamos a jugar con las mismas reglas del juego. Vamos a partir de la base que no hay edificabilidad, cero.
¿Eso lo tenemos claro? Sí, o negativa. A partir de ahí tenemos que buscar soluciones. Soluciones que se le plantearon en la reunión. Señores, compren ustedes volumetría para hacer la transferencia de metros cuadrados. No, es que eso, si no va tutelado, vamos a ver, ustedes lo primero que tienen que hacer es adquirir esos metros para poder haber una transferencia. No están dispuestos a adquirirlos, pues ya es una solución que es imposible. Porque vuelven otra vez, cuando se les vuelve otra vez a exponer la situación, se les vuelve a escapar, y yo lo entiendo, que están dolidos porque el perito no ahondó, porque el señor arquitecto, como les dije en el anterior plenario, la contestación que daba era de vergüenza. Si fui yo el que se lo dijo. Por eso mi ofensa que usted dijo, ¿usted se ha enfadado conmigo? No. Me enfadé porque ustedes estaban aplaudiendo a unas personas que estaban aquí cuando eso lo pudieron parar. Porque en el 2014, y se lo voy a mostrar para que lo vean, un ejemplo. Este es el escrito del señor Felipe Molina, el primero que presenta el 30 de junio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 folios enteros, con el catastro. Contestación del arquitecto municipal. Medio folio. En el anterior escrito. 1, señor Felipe Molina, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y porque he quitado las copias del catastro, llegaba hasta 13. Contestación del arquitecto. Medio folio. Sí que sirve. Sí que sirve. No, sí que sirve. Un segundo y le contesto. Sí que sirve para contextualizar. Porque ustedes vienen aquí a recriminar el anterior pleno y con su derecho y con su enfado a que se restituya, pero enfocaron el cañón donde no debían. Y eso también hay que ponerlo de manifiesto, porque este alcalde y este equipo de gobierno se ha partido los cuernos literalmente para buscar una solución que pase por no meter la bola. Porque la sentencia es del 2020. Estamos en el 2022, a punto de entrar al 2023. Si hubiéramos tenido tan claro que la solución era el derribo, ya estaría derribado. Pero no queremos el derribo, estamos buscando fórmulas. Y nos reunimos con ustedes. Señores, no, la sentencia dice que hay que restituir la legalidad. Y sí que habla del derribo. Lo que no dice es que se ejecute. No, lo dice la sentencia, ¿eh? Si no se lo leo, que vuelva a decir lo del derribo. Y habla de que se haga una revisión de oficio y que sea la Administración el que decida cómo restituirla. Como nosotros no queremos derribar, porque es una solución, sí, pero no es la solución que queremos. Nos sentamos a dialogar. Estos señores se reúnen con ustedes. Vamos a buscar una solución que pasa por la transferencia de aprovechamiento. No la han hecho. Y vienen al plenario, otra vez, a acusar de que este equipo de gobierno se encuentra con una sentencia en el 2020. Pero hasta el 2020 hay 4 o 5 años entre el medio donde el otro equipo de gobierno, ni ustedes, hicieron nada. Que quede claro también que nosotros tenemos una responsabilidad, pero ustedes también, que no la quieren asumir. Y es importante que a sus clientes y a sus socios se lo digan. Ustedes tuvieron en 2 ocasiones la posibilidad de entrar a defender este partido. Y no entraron. Y ahora vienen a acusarnos a nosotros de que no hemos hecho nada. No, eso yo no lo puedo consentir. Porque nosotros sí hemos hecho para intentar solucionarlo. Tanto el anterior como ahora. Y estamos intentando una solución que pase por no derribar. Y además con datos y con cifras. Yo no vengo aquí a inventarme nada. Está todo escrito y todo dicho. Pero cada vez que intentamos hablar con ustedes, el arquitecto redactor vuelve otra vez, y me imagino que de manera inconsciente le sale pues que el perito no ahondó, o que la sentencia no es, o que el juez se ha equivocado. Pero como le han dicho ya los letrados anteriormente, es incuestionable e irrecurrible. Hay una sentencia que dice que ustedes no tienen edificabilidad. Y si no partimos de ese principio, y todos los que estamos aquí lo asumimos, encontrar una solución es inviable. Es muy difícil. Ahora, si entre todos asumimos, no hay edificabilidad, muy bien. ¿Qué podemos hacer? Ya se lo han dicho los letrados en la reunión, las diferentes opciones. Hay que trabajar en esa línea. Se abre un periodo de alegaciones. Ustedes presentan la alegación y lo primero que ponen es que tienen edificabilidad. Es que volvemos otra vez a mover el balón. Si cuando tienen el proceso de alegaciones para decir, mire, la solución que planteamos es vamos a adquirir 6.000 metros en la parcela del PB2 de no sé qué y luego haremos no sé cuántos con un convenio porque podemos hacer... No, es que nosotros tenemos edificabilidad. Otra vez, pues que no. No hay edificabilidad y hasta que no lo asuman es complicado buscar una solución. Y bajo ningún concepto este equipo de gobierno ni yo estamos enfadados con ustedes. Que no. Que estamos enfadados con la situación porque a mí me quema, porque esto se pudo evitar, que esa es mi indignación, que este señor en 4 ocasiones, ya lo verán ahí reflejado, lo dijo, es que lo dijo por escrito, y nadie le hizo ni puñetero caso, y eso es lo que a mí me duele, porque ahora ustedes han hecho una inversión al margen de la ilusión y del proyecto tan chulo, y que ahora estamos en un problema que nos hemos encontrado, tanto ustedes como nosotros, y que hay que buscar una solución, pero nos ha tocado a nosotros. Y lo que intentamos es, señores, que queremos solucionarlo, pero ustedes tienen que entender el principio fundamental.
y a partir de ahí buscar la solución. Pero que estamos con ustedes, igual que estamos defendiendo el interés general, y como decía el señor secretario, que para eso está y su función es dar fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, no se puede ir en contra de una sentencia. Hay que hacer algo. Que como me decía esta tarde el letrado, hasta que la pala y la bola estén en la puerta de la puerta para derribar, hay tiempo de solucionarlo. Manos a la obra. Pero tenemos que ser conscientes en qué punto nos encontramos, que es lo que intentamos explicar en esta audiencia pública. El punto de origen, que no nos gusta a ninguno, pero es el que es. A ver, yo sé perfectamente, sí, Vicente Costa, soy el presidente de la asociación. Yo sé perfectamente en qué punto me encuentro, pero quizá no se me entienda bien lo que quiero transmitir, porque me repite cosas que no vienen al cuento. Si no vienen al cuento, no vienen al cuento. Yo lo que quiero decirle a usted es que ¿quién nos garantiza a nosotros, como le ha dicho el arquitecto, que si nosotros hiciéramos una inversión comprando un solar, se iba a hacer la transferencia de metros? Porque haciéndolo todo absolutamente legal con el ayuntamiento, a mí me da igual quién mande. Me da lo mismo. Yo trato con el ayuntamiento, no trato con los políticos. Trato con el ayuntamiento. Haciendo todo absolutamente legal, me veo en esta situación de ilegalidad. Si yo hago una inversión sin que el ayuntamiento me ratifique que eso va a ser FETEN, ¿usted comprende que yo me voy a meter en ese barco? Y luego otra cosa que decimos aquí, la soltamos y nos quedamos tan panchos, que tiene edificabilidad negativa. No, perdone, la edificabilidad es 0. En todo caso, perdone, en todo caso, la edificabilidad en todo caso, sí, aunque le haga así, como no le hagas caso que está tonto no estoy. Sé lo que estoy diciendo y cuando argumente lo verá. Un segundo, por lo menos, guardemos las formas. No, es que me hace así. Pero un segundito. A mí me ofende eso, que se me trate de tonto, no. Si usted viese lo que me ofende a mí, ¿qué me dijo el otro día? Andano, tarambano, no sé. No, eso es una expresión valenciana que se llama, pues que se dice eso a mí me ofende y yo me dirijo a usted con educación. Y yo también. Usted también. Y podremos mantener un diálogo. Correcto. Si no... Entonces, lo que iba a exponer es, la edificabilidad, en todo caso, será 0. Porque si hablamos de una edificabilidad negativa, me está diciendo indirectamente que cuando derrullamos, iremos a derruir los adosados. Hombre, si yo tengo que rehacer unos metros de edificabilidad que están prescritos, si están prescritos para derruir, están prescritos para rehacer. Eso es de perogrullo. Y la edificabilidad en todo caso será 0. Y si tengo que restituir, en todo caso, restituiré los metros que a mí me correspondan. No los de los adosados que se comieron, que están, según dicen ustedes, prescritos. Si está prescrito, vuelvo a insistir en la argumentación, para derruir, también están prescritos para rehacer. Eso es de cajón. No, pues si usted lo tiene tan claro y sabe la solución. No, yo lo tengo claro. El que no lo tiene claro son ustedes, parece ser. El que no quieren tenerlo claro. Un segundo. Entonces, ahora voy a intervenir. Estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer. Pero, lógicamente, con el ayuntamiento diciendo, aquí estoy yo. Lo que no puede hacer el ayuntamiento, y vuelvo a remitirme a lo de la semana pasada, llamarse Andana y apáñate como puedas. Eso no puede ser. Bueno, vuelve a repetir la misma palabra, muy expresiva, por cierto. Lo que sí que está claro es que usted ha tenido el tiempo para posicionarse y dejarlo por escrito. ¿Ha dejado eso por escrito? Por lo menos la intención. Vamos a hacer esta actuación. ¿Qué les parece? Porque si usted lo que pretende, que también hará que los letrados me corrijan, es que nosotros asumamos un compromiso. Yo creo que ya lo asumió en su día el ayuntamiento y ya ve cómo le ha ido. ¿Cómo voy a asumir yo un compromiso que le acaba de explicar los letrados? Lo que pasa es que no sé si nos han explicado correctamente, que habrá que dialogar con la otra parte, que habrá que tener claro, porque a lo mejor hacemos este intento de salvar esta bola de partido y nos encontramos con que después llegamos y otro juez interpreta que no, que aunque parece que la hayan salvado y han hecho ustedes la inversión, tampoco toca. Y eso no se lo puedo garantizar. Vamos, yendo a un juzgado no le garantizo a usted nada, porque con la experiencia que tengo con los jueces y los tribunales y la interpretación de la norma es imposible. No, yo he dicho que habrá que estudiarla. Es que es una de las pocas que hay. Si le ocurre otra, quiere que le firme yo un decreto y le diga, tiene la volumetría, puede continuar. Eso no va a suceder.
Es voluntad política. La voluntad política es venir, sentarme, escuchar, dialogar, buscar vías de solución. Pero no, solucione usted, firme el decretito y vamos tirando. No, eso no es una solución. Al margen, le voy a pasar la palabra a los letrados. Sí, si le ha molestado que tocara la muñeca a mi compañero, le pido disculpas. Vamos a ver. Las soluciones las tienen que proponer en su profundidad y con el análisis debido ustedes. Es decir, aquí hay 3 soluciones, como bien ha explicado el señor Rausel: transferencia, aprovechamiento, modificación del plan, demolición. Al ayuntamiento no se le ha planteado ninguna propuesta formal, estudiada y valorada técnica y jurídicamente, ni para una transferencia, aprovechamiento, ni para una modificación del plan. Tampoco se le ha propuesto un convenio urbanístico. Tampoco se le ha propuesto nada distinto de decir que hay edificabilidad y que se legaliza lo que hay porque hay edificabilidad. Y la respuesta a eso es una denegación de licencia y un recurso que ustedes tienen interpuesto y que, por supuesto, están en su derecho de recurrirlo. Si ustedes piensan que hay alguna solución jurídicamente viable, como nosotros pensamos que la hay, plantéenla de forma motivada y de forma analizada y de forma justificada. No pretendan nunca de una administración, no de esta administración, esto es un consejo gratis que les voy a dar, no pretendan nunca que una administración les garantice la seguridad de nada, porque toda la actuación de la administración está sujeta a la revisión jurisdiccional y, por tanto, la seguridad última la da un juez. Y, por tanto, la seguridad última la da el hecho de que no haya nadie que vaya a recurrir la decisión de la Administración porque todo el mundo esté de acuerdo en que la decisión de la Administración es legal. Y por eso lo primero que he empezado diciéndoles es que esto puede ser una solución bilateral dentro del marco de la ley. Pero si ustedes no tienen en cuenta que hay otra tercera parte afectada, que es la que recurrió la licencia, la que siguió en la que ha pagado gastos legales y gastos técnicos para lograr la nulidad de su licencia, es decir, gente que se ha gastado el dinero para que ustedes les anulen la licencia. Si ustedes no tienen en cuenta que esa misma gente está dispuesta a gastarse ese mismo dinero para conseguir anular cualquier acuerdo que ustedes alcancen con nosotros, el camino, cualquier solución distinta de la demolición, va a ser un camino muy corto, tan corto como lo que tarden en volver a recurrirlo y en volver a llevarlo a un juzgado. Y, por tanto, seguridad absoluta no. Lo que podemos es todos colaborar en buscar una solución en la que triangulemos una solución. Y tenemos experiencia en hacerlo. Pero los que tienen que partir de la propuesta y los que tienen que hacer una propuesta seria son ustedes, no la Administración. El Ayuntamiento no está para proponerles a ustedes un convenio urbanístico. El Ayuntamiento no está para proponerles a ustedes un vendedor de aprovechamiento en el término municipal. El Ayuntamiento no está para darles a ustedes un estudio económico y técnico de valoración del suelo donde se calcule la aportación que tienen que hacer para incrementar la edificabilidad. Este Ayuntamiento, ni este ni ninguno, está para eso. Esos son ustedes. Por tanto, la pelota está en su tejado. Y estará en su tejado, y es verdad, se lo he transmitido así al equipo de gobierno, estará en su tejado porque es la voluntad, no solamente es la voluntad política, sino nosotros como letrados, por lo menos nosotros estamos asistiendo personalmente, el despacho más tiempo, pero nosotros personalmente a este ayuntamiento desde 2019, desde junio de 2019. Nuestra voluntad no es ejecutar las sentencias a martillazos a costa de lo que sea, sino buscar soluciones que convengan a todas las partes involucradas dentro de la ley. Y, por supuesto, si hay una solución viable, encantados de trabajarla con ustedes, pero tienen que presentar una solución viable. Yo creo que es la primera vez que estáis hablando de que presentemos, o sea, que nos estáis ofreciendo soluciones, porque hasta ahora no habéis ofrecido ninguna solución, ¿eh? No. Esto que estáis hablando ahora, de transferencias y tal, en una reunión nunca se ha hablado, ni nunca se ha presentado ningún documento, incluso con la reunión que tuvimos con usted, Pablo. No, sí que lo hablamos, pero no quedó una constancia en ningún sitio. Lo que se está hablando aquí ahora a mí me sorprende porque en ningún momento de verdad que esto se ha tocado. Porque si no, además creo que os lo he dicho muchas veces, hemos hecho inversiones en presentar informes que a lo mejor, si esto mismo que estamos hablando lo hubiéramos hablado hace un año, no hubiéramos invertido en esos informes. Pero es que es cierto, esto que estáis proponiendo ahora, nunca lo hemos oído de vosotros. O sea, es decir, vamos a sentarnos y hablemos de soluciones, de transferencias. Jo crec que és així. Un segon, a veure si jo m'ha perdut alguna cosa. Jo no crec Vicent, a veure si m'ha perdut jo alguna cosa. Bueno,
Me cambié a Castella, perdona, me cambié a Castella. Esto en la primera reunión no lo tratamos, la modificación del plan, la transferencia de aprovechamiento, sí, es que no hay otra. Sí que se trató otra cosa diferente, que es totalmente diferente, que también lo planteabais, bueno, lo planteasteis el día que vinisteis al Pleno, es que la transferencia la tenía que hacer el Ayuntamiento, que eso es imposible, ilegal e imposible. Y ahora les explicaron los juristas por qué, ¿vale? La propuesta la tiene que hacer, que es indignante, lo entiendo, que tiene encima de ustedes una sentencia y encima me tengo que seguir gastando dinero para intentar salvar una cosa que igual después no se puede salvar. Lo comprendo, lo comparto, estamos totalmente de acuerdo, pero que cualquier jurista que hubiese leído la sentencia de urbanista, jurista o urbanista, que hubiese leído la sentencia, hubiese dicho, esto pasa por esto y esto. Porque por mucho que estemos hablando de que se equivocó, no sirve para nada, que es lo que les hemos trasladado ahora. Y yo creo que cuando se habló de ese tipo de modificaciones, es más, ahora le hemos añadido un poquito más de sazón. Hay que dialogar con la otra parte, porque si no, las probabilidades de éxito son muy reducidas. Es así de sencillo. O sea, ahora, cuando acabemos, os daré la palabra a todos. Nos va a dar tiempo a hablar a todos, no os preocupéis. Son muy reducidas. Y eso sí que tenemos que ser conscientes. Lo que pasa que muchas veces, pues cuando trasladamos la información, no sé si es que no nos coordinamos o seguimos aferrados a que como teníamos la licencia y nos la han quitado y tenemos nuestro derecho, si yo todo eso lo puedo compartir, comprender, lo que ustedes quieran. Pero para que yo les pueda ayudar, la única solución pasa por ahí. Que será una voluntad de compra, una intención, un estudio. Si tendrá que proceder lo que proceda, pero lo vuelvo a repetir, tendremos que sentarnos y triangular para poder ver la luz al final del túnel, que ustedes puedan cuantificarlo y decirles, señores, asumimos el riesgo de invertir 100, 200 o lo que proceda, que después ya vendrán las responsabilidades que procedan, que eso también se hablará, porque eso tendrá su responsabilidad, porque si no cae el edificio y tienen que adquirirlo porque no lo hicimos bien nosotros, pues bueno, eso ya se hablará también en los juzgados. Pero estamos hablando de salvar el edificio ahora mismo. Yo creo que más claro y la intención en todo momento es ayudarnos. La sentencia, bueno, yo juego el cargo en julio del 2019, llega en enero del 20, he estado en contacto con Vicente y Vicente, que es socio también, lo puede decir. Hemos estado, bueno, a ver cómo se apañan. Al final es un tema de letrados, porque por mucho conocimiento que tengas con el que hay que hablar con los letrados, que harán el informe pertinente, que se lo pasan al secretario, que lo estudiaremos, y sean ellos los que firman, yo firmaré en última instancia para dar fe de que soy el alcalde y que todo eso tiene una validez. Pero vamos a darle una vuelta, es lo único que os pido. Aún estamos a tiempo, la máquina no ha salido, ni tengo constancia que se haya contratado ni que se vaya a derrumbar mañana. Y también será importante pues que el señor Felipe Molina le traslade a la otra parte su intención final. Si la intención final es que aparezca la bola, pues no lo sé. También saber en qué escenario nos encontramos y en el contexto. Yo respeto también la opinión de la parte demandante. No sé si he sido lo suficientemente explícito. Sí, por supuesto. Parle usted, señor Rosell. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, cuando yo me refería a un convenio urbanístico para la transferencia de aprovechamiento tutelado, me refería a tutelado respecto a la corporación local, en el sentido de que al menos el borrador de ese convenio urbanístico, pues de alguna forma no nos fuese aceptado en algún sentido. No queremos entrar en los aspectos judiciales que pueda ese convenio luego, si se hace físicamente y jurídicamente totalizado, pues lo que pueda tener. Evidentemente, ahí, señor alcalde, no podemos llegar a ese extremo, pero al menos en la competencia de lo que es la corporación local, desde luego sí podemos exponer, siempre y cuando, repito, a través de una asamblea que tengamos los socios y sea aceptado, llegar a buen término ese convenio urbanístico, que ya buscaríamos la parcela, ya veríamos si se puede tener. Que a lo mejor, pues no sé, si existe alguna reparcelación o existe alguna expropiación por parte del ayuntamiento, también estaríamos en la oferta de poder adquirir esa parte expropiatoria que necesita el ayuntamiento para poderla adquirir y hacer esa transferencia. Sí, si lo dejo allí, pues siguiera. Muy bien. Pero evidentemente, perdón, señor alcalde, no. termino porque así quiero ser breve y no quiero...
Pero evidentemente tiene usted razón. Esto es una solución tripartita que podríamos llegar con el consenso tanto de la Administración como nosotros, pero nos faltaría el caballo de batalla, que sería la otra planta. Si evidentemente, y termino con esto, esa tercera pata ya nos dice que lo que quiere es lo que coloquialmente usted han dicho la bola, pues nosotros no nos vamos a mover ya. Por ese mismo motivo les traslado que recientemente nosotros tuvimos que trabajar una solución también a tres partes, cuando tuvimos el tema del suelo del cole de inglés, y la negociación está ahí, es hablarlo. Si ya directamente nos dicen que no, pues ya sabemos que el futuro va a ser muy gris y no será voluntad política ni que firmemos no sé qué, no. Tenemos claro que la primera estación pasa. Tenemos claro que vamos a dar el paso en el supuesto que proceda a adquirir, pues no sé, una transferencia de cualquiera de los polígonos que hay por aquí. Vale, se puede estudiar. La otra parte tiene la voluntad de asumir, bueno, va a ser un error, lo vamos a dejar así. No, nosotros estamos con esto y queremos que al final, pues también sabemos que aunque hagamos la inversión, pues la capacidad de éxito, bueno, o que sea fructífero se reduce tanto que no sé si vale la pena asumir el riesgo. Porque todo esto son riesgos, porque al final será un juez el que lo diga. Y es complicado y complejo. No sé si queréis aportar algo más. Sí, yo quería, continuando lo que está diciendo el señor alcalde, que yo creo que estamos intentando enfocar la solución, pero creo que estamos invirtiendo el orden. O sea, con los primeros que tienen que llegar a un acuerdo son con la otra parte. Porque nosotros, si el acuerdo que viene aquí es legal, nos va a dar igual, porque lo que queremos es solucionarlo. Pero yo creo que, como nos pasó también con el caso de los colegios, al final las dos partes tuvieron que acceder en ese momento fue una cuestión de dinero. Aquí no sé cuáles son las pretensiones de la otra parte, pero sí ustedes sí que podían mantener reuniones y decir cuáles son vuestras pretensiones, qué es lo que queréis. Evidentemente queréis la restitución de la legalidad pura y dura y es que el edificio desaparezca porque me tapan las vistas al mar. Pues si es que vamos en esa línea, ya se acaba el diálogo. Van a ir por esa línea. Cualquier acuerdo que nosotros hagamos bilateral no va a valer para nada. Lo único que vamos a hacer es perder el tiempo, el dinero y acabar en el juzgado a pagar las dos partes. Yo entiendo que el proceso está bien enfocado, pero invirtiendo el orden. Ustedes llegan a un acuerdo y vienen aquí al ayuntamiento, señor alcalde, señores letrados, nosotros las dos partes hemos llegado al acuerdo de vamos a hacer esto, esto y esto, y los dos visamos, ¿están de acuerdo? ¿Es legal? Sí. ¿Primamos las dos partes? Sí. Pues venga, hágase. Si es legal y el señor secretario da fe. Nosotros estamos en esa línea de buscar la solución, pero es lo que hablaba o intenté explicar en el plenario, igual ya las horas que eran no me expliqué bien, que nosotros no queremos derruir bajo ningún concepto, queremos una solución, pero que no pare por nosotros, que es lo que intentaba explicarle. Yo como portavoz no puedo permitir que el alcalde firme un documento que el señor abogado de habilitado nacional me diga que no es legal. Si ustedes plantean una solución en un acuerdo por escrito, como decían los letrados, en lo que usted dice, mire, la solución es esta, la escribo y la plasmo y la entrego, ¿no? Si no quieren por registro de entrada para que sea extraoficial porque es una primera toma, mire, por correo electrónico, se lo pasamos al despacho. Señor alcalde, lo que están planteando aparentemente jurídicamente es correcto. Señor secretario, parece ser que bien, venga, vamos a seguir trabajando. Pero partiendo siempre a base que esa solución es conjunta con la otra parte. Porque hay una cosa que el señor Vicente dice, que ha repetido, que yo sé que lo tiene, es que hemos cumplido con la legalidad. No, es que ese es el error que comete. Porque cuando en junio del 2014 ya había un señor que decía no están cumpliendo con la legalidad, no la cumplían. Y desgraciadamente a ustedes cuando les llega la solución ya no tienen capacidad de maniobra porque no se habían personado, pero no estaban haciéndolo conforme a la ley, que es lo que viene a decir la sentencia. Yo sé que es doloroso asumirlo porque es como está usted de espectador en un partido que es el otro equipo y como no me presentaba medio 11. Ya, y ahora me viene este problema de haberlo sabido, como decía un señor, no sé si fue aquel señor o un que venía con ustedes, que dijo, ¿cómo me iba a pensar yo que íbamos a acabar así? Es verdad, en ninguna cabeza cabe que haciéndolo todo bien, que yendo tutelado al ayuntamiento, que presento el registro de entrada, que presento la documentación y el ayuntamiento me da la licencia, nadie, y se lo digo por experiencia en otros juicios que hemos tenido, que dices, ¿esto está pasando? ¿De verdad sentenciado? ¿Esto? Pues sí, que nos hemos encontrado recientemente con otra parecida, ¿no? En otro caso, pues sí, pero para poder defenderte tienes que estar. Y yo creo que, ahora hablarán ustedes, que el enfoque es bueno, pero que el orden hay que invertirlo. Yo creo que lo primero es que ustedes hablen con la otra parte, que es el señor letrado, se reúna con sus clientes, que les traslade lo que ha pasado en esta reunión y que los clientes, que al final él es un trabajador y se debe a sus clientes. Si sus clientes dicen, señor letrado, pa'lante,
pues en el juzgado tendrá que resolverse otra vez. El recurso que han puesto ustedes, y otro recurso, y al final será lo que diga la justicia, desgraciadamente. Y una cosita más para dejar claro, y ya les paso el turno de palabras. Si no les importa, se lo paso al público. Porque el otro día, como está grabado, lo pueden ver en casa, en la sesión plenaria, se decía que este ayuntamiento, con nosotros al frente, desde el 19 hacia acá, habíamos hecho transferencias de aprovechamiento para salvar otras bordelas de partido. No es así. No es así. Lo que sí que se ha hecho es solucionar otros problemas, pero nunca se ha transferido en un solo metro. Creo que se habló del polígono 13, que son las viviendas que va a un jardín y va tal. Tiene la misma volumetría que tenía antes, que ahora, exactamente la misma. No hemos transferido ni un centímetro, no un metro, ni un centímetro. Para que quede claro también y que no confundamos a los que nos oyen desde casa, porque parece que nosotros vayamos en contra de ustedes. No, para otros sí que han dado la solución. Desde que estamos nosotros aquí no se ha transferido ni un metro porque no ha hecho falta. Hemos buscado otras soluciones, que hemos tenido mucha problemática, pero transferencia ni uno. Por eso cuando también alguien desde el público me decía, no, hay que transferirlo y seguro que el ayuntamiento tiene... que no podemos hacerlo, no podemos generar el perjuicio, que lo hemos generado nosotros, y dar la solución con nuestros propios metros. Si no, en primera línea de playa, le diría a cualquier amigo, compres esta parcela, edifique 13 plantas, che, qué lástima, solo tenía que poner, no se preocupe, ahora el ayuntamiento se lo arregla. Estaría lleno de pufos esto. Es que no te lo van a aceptar. Otra cosa será que ustedes hagan un movimiento y nosotros, mediante esa partida 3, pues podamos llegar a algún acuerdo. Para que también quede claro, porque es que si no, da la sensación de que en otras situaciones hemos hecho otras cosas y a ustedes no les concedemos ese derecho. No es cierto. Y si tiene alguna duda, me quedaré después al final y lo podemos hablar. Para que quede claro. Es que si no, después empieza a rodar la bola y da la sensación de que somos los malos de la película. Y me gusta dejar las cosas claras. Sí, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Cuando nos referimos a los 3 ejemplos que se dio de planeamiento, no era nuestra, y si se quedó con eso la idea, pues fue equivocada. No era la idea de que queríamos que ahí se había hecho transferencia alguna de planeamiento. Queríamos poner el ejemplo de soluciones que daba desde el ayuntamiento, únicamente, pero no era ese tema, solo es para ahondar. Entonces, sí se quedó con esa idea. Es que me quedé con esa idea porque el señor Benito también me lo recordó. Es que en Abanca hiciste no sé qué. No, en Abanca fue otra solución totalmente distinta. Vale, lo de ahí del señor Benito. Claro, y no sé si fue usted, el señor Vicente también me dijo, pues yo he visto por ahí que en el catastro era todo zona verde y de repente han aparecido yo no sé cuántos 1000 metros. Bueno, está grabado, lo podemos ver en el plenario, lo podemos repasar. Se puede dar y se puede repasar. Es para que quede claro. Yo lo que sí que le dije es que el edificio ese grande, según también publican, se pasa en 5.000 metros. Tienen un problema gordo, Atiéndeme. Pero sí, gordo, sí. Tiene un problema gordo. Si yo... Porque si yo me paso en 300 metros y el problema son 700.000 euros, con 5.000 prepare la cartera. Muy bien. Bueno, pues cuando llegue el momento intentaremos solucionarlo. No nos queda otra. Aquí no nos queda otra. Claro, aquí no paramos de intentar solucionar melones de este tipo. Ahora sí le voy a dar la palabra al público. Perdón, que no he terminado, señor. No, perdone. Es que me he Disculpe. cortado y acabo enseguida, y ya le dejamos. Vale, y al señor Eduardo, pues comentarle, informarle que cuando aparecieron los escritos de los demandantes, que estamos en el periodo de finalización de las obras, incluso de solicitar licencia de ocupación, este técnico, que fue el arquitecto director, vino al ayuntamiento y recabó información porque era conocedor de que se estaban dando un procedimiento en paralelo. Y por parte de los servicios técnicos municipales, tanto la asesoría jurídica, que lo llevaba una letrada en ese momento, como el que estaba en esos momentos, el jefe del servicio técnico de urbanismo, me dijeron que tirara para adelante, que no me preocupara. Cuando a mí me dicen esto, pues uno encuentra. Señor Eduardo. De todos modos, le pasé a su compañero, a Vicente, una intervención que hice yo en el Pleno, hablando de la piscina del Cantó. Sí, la tenemos. La tenéis, que ya lo veíamos venir. Sí. Y si usted ve la cronología, 14 de marzo del 14, 30 de junio, lo que les hubiese dado a ejecutar, 4 de agosto, la respuesta, el 5 de agosto, acto seguido, volvió a meter otro registro, le contestaban el 3 de octubre, el 3 de octubre preparaba otro, o sea que tenía claro que esto no iba a parar y él, en la medida de lo posible,
el primero dirigido a urbanismo, el siguiente al alcalde, el siguiente al alcalde, o sea que avisaos, estábamos, que no se tomaron las medidas pertinentes, pues a lo mejor en un momento dado se estaban haciendo la cimentación aún, porque entiendo que la cimentación costaría bastante por la piscina, la estructura y demás, pues para, piensa y actúa, a lo mejor hubiésemos salvado algo más, o no estaríamos aquí, o a lo mejor sí, porque si ustedes tenían el derecho hubiesen dicho, ejercemos nuestro derecho y después ya veremos qué pasa, también podía haber sucedido y el final hubiese sido el mismo. Sí, pero la piscina en ese aspecto, señor alcalde, se preocupó y vino aquí y expuso. Que sí, pues perfecto, pues me alegro, me alegro. Y al final se nos dijo que tiráramos adelante. Que sí, pues por eso le digo, señor pues, Eduardo, pues lamento mucho que estemos en este punto y más sabiendo, si usted ha leído los registros de entrada, que supongo que los habrá leído. Y lo último que me queda ya es, con el permiso y con la venia, decirle al señor Felipe, pues, que cuándo podríamos tener contestación para que nuestro asesor jurídico pueda recabar al final cuál es la opinión y lo que quieren al respecto del tema del convenio urbanístico tutelado que hemos expuesto aquí. ¿Cuándo le viene bien que le llamamos la semana que viene? No, yo tengo que, bueno, como se ha comentado antes y lo he dicho yo también al principio, el contenido de esta reunión tengo que trasladarla a mis clientes, ellos se tendrán que reunir y... Pulsa, si no, no se te oye. Que cuando sí, pulsa el otro... Te digo que al final tendré que trasladar el contenido de esta reunión a mis clientes, ellos reunirse y sacar una conclusión que les puede trasladar o dar del ayuntamiento a ustedes. No hay ningún problema. Vale, pues quedamos a la espera y trasládennos a ver cuándo nos podemos reunir. Ahora, ¿le pasamos la palabra al público? Vale. Usted, primero él, después usted, que... ¿Cómo se llama? Por favor, se le escucha perfectamente, que ahí tiene el micro. Sí, diga su nombre, para que lo sepa. Cristóbal. Antes que nada, entre todos los que estamos aquí, no somos letrados ninguno. Y nosotros confiamos en un letrado, que se equivocó, pero los equivocados somos nosotros, como pasa en todas estas cosas de la vida, ¿no? Uno hace la declaración de la renta, se equivoca el gestor y lo paga el cliente. Eso para que le quede claro nuestra ignorancia, ¿vale? Usted ha hablado de algo como que el señor que tomó las medidas hizo algo incorrecto. Creo que entender en lo que ha dicho. Que midió algo que no estaba considerado. Sí, bueno, hay un perito que hace unas medidas y usted ha hablado algo de... Solo por aclarar, lo que he dicho es que esto no es discutible porque hay una sentencia judicial. Lo que quiero decir es que yo no sé si quien tomó las medidas lo hizo bien, lo hizo mal, no lo sé porque no estaba ni me lo estudié a fondo, lo que sé es que hay una sentencia. Pero sí parece ser por unos informes que hay, el ayuntamiento tenía medios. Entonces, igual que nuestro letrado no fue muy idóneo, pienso que los del ayuntamiento tampoco defendieron la realidad. Simplemente quería decir eso, que todo el mundo se equivoca, pero los que pagamos somos nosotros. Totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Soy Elena. Claro, como hemos hablado así mucha gente, yo, claro, como soy espectadora nueva, escucho al señor Eduardo y, claro, yo quiero negociar, ¿vale? Y soy siempre, no miro hacia atrás, venga, vamos a juntarnos todos, vamos a mirar cómo podemos solucionarlo y ya está. Lo que pasa que desde dentro es normal porque llego a dudar que quien pagaba al arquitecto del ayuntamiento, porque se nos dice, mira qué contestación, mira medio folio, pero era nuestro, si era vuestro. Claro, entonces, la posición que tiene es que no habéis hecho nada, igual no lo han hecho muy bien, igual, pero que si alguien mete un escrito y el ayuntamiento nos está diciendo, los que están, no os preocupéis, que esto por el artículo tal, esto lo tengo clarísimo y lo tengo clarísimo, nosotros, ¿qué nos vamos a pensar de decir, a ver si lo tienen clarísimo? Es que está clarísimo, nosotros para adelante y encima tenemos la licencia, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Parece como que somos nosotros
joder, que lo habéis hecho fatal, sabiendo que estaba mal, habéis seguido. No lo hemos hecho así, claro. Luego, solo una cosa, estoy encantada porque parece que cuando se hacen las reuniones así pequeñas, no nos llegamos a entender. Parece que hay proactividad por parte del ayuntamiento, hay proactividad aquí, puede que haya proactividad por la tercera parte. Vale, pero también me sorprende que ahora digan, no, juntaros vosotros dos y ya nos contaréis y ya nos diréis cuál es el plan. Yo entiendo que tendrían que juntarse las tres partes, y más cuando entre dos hay tirantez, y más cuando el ayuntamiento parece que va de gratis. Ojo, que tiene aquí una espada de 700.000 euros. Claro que son de todos los ciudadanos. Coño, juntémonos por favor las tres partes, que ellos tienen una idea de solución. Hasta ahora no lo han contado. Si nos hubieran contado esa idea que han estudiado, joder, igual hubiéramos avanzado todos más. Oye, ¿os parece bien esta solución? Oye, ¿os parece bien la otra? Pero es que se ha tenido que llegar a esta situación para decir, igual tengo una idea. No, yo creo, es una opinión personal, ¿eh? Me pasa muy a menudo esto. Me pasa muy a menudo con licencias de actividad. ¿Por qué? Si estuviese una gran técnica que ya no tenemos en la casa, ¿sabe lo que le diría? Le diría, yo no tengo que explicarle cómo tiene que realizar usted el trabajo para dirigirse a la administración pública, y le diré el por qué. Porque usted a lo mejor lo que está percibiendo con este diálogo, que lo hacemos de muy buen gusto, es que si usted hubiese contactado con un abogado urbanista y hubiese leído la sentencia, le hubiese dicho, no perdamos el tiempo en esto porque estaba esto y esto. Y los pasos son estos. Que el ayuntamiento puede colaborar, como lo está haciendo ahora, diciéndoles, nuestro servicio jurídico, que nuestro servicio jurídico está para asesorarlos como está para asesorarlos a nosotros. ¿Sus abogados les han dicho esto? Porque yo pensaba que venía un letrado. Estaba convencido que venía un letrado por su parte. Porque al final el que tiene que interpretar y guiarles a ustedes no es el ayuntamiento, es su propio abogado, su propio bufete. Y ese bufete, cuando lee las reglas del juego, dice, las reglas del juego dicen, jolín, pues hay tres salidas. La salida número 1, transferencia de aprovechamiento, cambio de planeamiento o sacan la bola. Me sucede así de veces, porque viene un técnico que es ingeniero a hablar con mis técnicos por una licencia y interpreta la normativa, dice esto. Nosotros estamos aquí para atenderles, pero no para darles la solución. La solución la tienen que proponer ustedes, que de buen gusto, si nos pasan un borrador, les podremos decir, pues bueno, yo creo que esto va a tener buena salida o no. Pero no es que nosotros los estemos dejando de la mano de Dios, ni mucho menos. Dejarles de la mano de Dios hubiese sido el día 24 de enero me llega la sentencia, el 25 les notifico y en un plazo de 3 meses tienen que ejecutar la demolición, que encima la tienen que ejecutar ustedes, que para más colmo. Tienen que gastarse dinerito, poner dinerito y después ya cobrarán, que eso ya es el colmo de los colmos. O sea que también para que quede claro, no es que haya más proactividad, la proactividad es la misma. Pero yo creo, y es una percepción que tengo, porque todavía no he visto a su letrado, que si hubiese estado aquí el letrado urbanista y le hubiese dicho, usted, si ha leído la sentencia, cree que hubiésemos cogido este camino, y seguro que le hubiese dicho, no, directamente, entiendo, porque entiendo que el abogado que habrán contratado, por lo que he oído por ahí, es un abogado de peso y sabrá de qué es lo que estamos hablando. Que a lo mejor ha sido falta de asesoramiento o que nos hemos confiado, puede ser, pero aún estamos a tiempo. Tened en cuenta que también durante todo este tiempo estáis disfrutando el edificio, continúe vuestra actividad, eso sí, con la misma espada que tenemos nosotros, que no sabemos si va a salir el camión con la bola o al final, eso también hay que ponerlo en valor. Y sí, es que voy a leerle una cosa más. Por lo que me ha comentado Elena, la señora Elena, que yo cuando les hago la exposición les estoy mostrando la indignación con lo que pasó. Yo no en ningún momento he dicho que la culpa de ese procedimiento fuera de ustedes. Lo que a mí me asombró, y lo dije en el pleno, es que aplaudieran a las personas que generaron este problema. Eso es lo que a mí mi cerebro entró en shock, porque dije, vamos a ver, si a las personas que este señor se dirigía, eran el Partido Popular del señor Benito que gobernaban, y van los escritos a la atención del alcalde, que los pueden ver ahí, y le están diciendo en 4 ocasiones, pare un momento y piensa a ver si esto está bien, y no lo hace.
que se pueden equivocar, yo entiendo que ustedes se pueden equivocar, el arquitecto municipal de entonces, que era una empresa externa, se puede equivocar, y los letrados, todo el mundo se puede equivocar. Pero es que no le dio ni los beneficios de la duda a lo que este señor estaba diciendo. Y ahora vienen aquí y les aplauden porque dijo, se le ocurrió lo de la transferencia, como hizo en Avintia o en Avantia, lo que dijo. Eso es lo que yo me refiero, que mi cerebro no procesó. ¿Cómo pueden felicitar a una persona que es el responsable en parte de que estemos aquí? Que culpables, no, yo no busco culpables, responsables somos todos. Ustedes, porque confiaron en un sistema en el que parecía que estaban haciendo todo bien y resulta que el sistema les ha fallado. Que cuando tuvieron que personarse en el juzgado tampoco lo hicieron y no pudieron luego defenderse porque en el TSJ tampoco fueron. Seguramente con el espíritu, como decía aquel caballero, de que ¿quién va a desconfiar de que la administración me esté dando una licencia y que la licencia esté mal? Si yo eso lo entiendo. Si yo lo entiendo. Luego está haciendo la defensa de todo esto un señor con mucha voluntad, pero si no los demás, creo que es arquitecto, no es abogado. Y lo está defendiendo con uñas y dientes, que es lo que decía el alcalde, que a mí también me ha sorprendido que no trajeran un letrado para hablar, como decía un anterior secretario, que bueno, que estos señores hablan en chino, pero el abogado habla en chino y entre ellos se entienden. Como decía este caballero, estos hablan en chino y nosotros japonés, ostras, estos que me están contando. Por eso que el señor arquitecto está viendo a nivel técnico, pero aquí no se están debatiendo cuestiones técnicas de arquitectura, se están debatiendo cuestiones técnicas jurídicas. Y eso es lo que también nos sorprende, ¿no? Que es que estamos hablando de un lenguaje jurídico contra un señor que está defendiendo a capa y de espada un lenguaje técnico desde el punto de vista de un arquitecto que ha visto que el perito no ha andado, porque si hubiera andado, sí, seguramente el hombre tendrá razón. Pero es que eso ya no se está cuestionando. Eso es lo que yo quería decirle, que la indignación no va con ustedes, es por lo que pasó. Y luego, claro que estamos proactivos, pero desde el minuto que nos llegó el día 24 de enero de 2020 el melón, que nos cayó como una bola, nunca mejor dicho. Madre de Dios, ¿ahora qué hacemos con esto? Que hay 63 familias implicadas. Que no es baladí, que ya no es el dinero. Es que es la ilusión también, que la gente a veces lo olvida. Es que tienen un proyecto, es que tienen unos locales, es que tienen un salón, es que tienen una piscina, es que tienen un uso. Pero es que encima al ayuntamiento le sobra la licencia. ¿Y cómo le explicas a un ser humano normal que yo te doy la licencia para una cosa y ahora viene un juez y te lo tumba y encima le digo, no, pero es que encima lo vas a pagar tú? Y luego ya si eso, en el expediente de responsabilidad patrimonial, ya echamos cuentas. Yo entiendo su situación y psicológicamente es un desgaste brutal. Porque es que yo que me doy, soy una persona que soy bastante pragmática, es que no me cuadra. Si yo empatizo, porque es que a mí, cuando debato este tema con el alcalde, que también se indigna, iba a decir otra palabra, es que no nos procesa. Es decir, vamos a ver, que le hemos dado la licencia a nosotros, señores de mi vida. Que sí, que sabrá, ¿verdad? Pero ¿cómo le está diciendo a estos señores que la licencia se la he dado yo? Que sí, que ha habido unos señores que han denunciado en todo su derecho y lo han ganado y tienen que ejecutar sentencia. Pero es que encima les está diciendo que en el caso de que se produzca demolición, se lo van a pagar ellos. Y luego ya me pedirán a mi dinero. Es que si la demolición vale 580.000 euros, los van a pagar ustedes. Y luego pleiteen contra la administración para recuperarlos. Ojo, eso, procesarlo, cuidado. Y yo les entiendo a la perfección, el señor alcalde y el equipo de gobierno también. Porque es que eso no cabe en el siglo XXI en ninguna cabeza. Pero lamentablemente es la situación que tenemos. Cuando yo digo que hablen ustedes, no es que nos queramos desatender. Es que si ustedes dos, en una primera toma de contacto, las dos partes, el acuerdo es imposible, ¿para qué vamos a perder el tiempo en buscar vías alternativas? Hay que centrarse en decir, señores, ya, al juzgado. Y al final que sea un juez el que diga, señores, no han llegado a un acuerdo, no hay manera de restituir, estos señores no aceptan la transferencia, no aceptan el convenio y lo único que quieren es demoler. Y de aquí un año, dos, o cuando la justicia diga, pues señores, no han llegado a un acuerdo, no se preocupen, a demoler. Si ellos dicen, pues mira, sí que hay voluntad, vamos a estudiar, a ver bueno, si ya hay voluntad de las dos partes, siempre está la figura del mediador, podemos mediar, podemos entablar conversaciones. Bueno, ¿hasta dónde estaréis dispuestos a aceptar? ¿O qué no? ¿O qué sí? Porque luego, aparte de la última de la volumetría, hay tres aspectos más que luego hay que subsanar también dentro de la sentencia. Hay tres factores más, que estamos solos en uno, que es, digamos, ese más difícil, pero luego hay tres más que también hay que negociar con la otra parte cómo se va a solventar. Nosotros no queremos, en absoluto no nos queremos desatender, pero si ya la voluntad existe, pues hemos ganado mucho. Si llegan y dicen, es que voluntad no hay, ¿pueden ustedes hablar con la otra parte? Por supuesto. El señor alcalde se reunirá con el señor Felipe Molina, que quede claro que este señor es el letrado, son sus clientes, que a veces personalizamos en el mensajero y el señor hace su trabajo. Hablar con él, traslade a sus clientes si se pueden sentar con nosotros. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Podríamos buscar alguna alternativa viable? Yo sé que la cosa está enquistada, pero no. En este momento no, y seguiremos moliendo café y agotaremos todas las conversaciones y todo el diálogo necesario
hasta que se pueda llegar a un entendimiento. Pero es lo que le digo, si el empecinamiento o la razón, por no llamarlo empecinamiento, dice, no, es que yo no quiero el edificio ahí, porque lo he ganado. Y la legalidad pasa por la demolición. Perdón, Vicente. Sí, solo quería decir una cosa, que está claro que a lo mejor tenía que haber venido nuestro letrado, pero si hubieran venido sus clientes, a lo mejor también hubiéramos adelantado mucho más que si hubiera venido nuestro letrado. Mucho más. Bueno, tanto si es sí como si es no. Perdona, yo no quiero que sea así, pero que se pronuncien. Quizá hubiera... Pues bueno, está mal que él recoge la información, la sesión va a quedar grabada, le puede trasladar a sus clientes ya desde la calma, porque a lo mejor aquí, sin querer, pues se puede haber un cruce y no ayuda en nada. Porque ustedes se posicionan en que no, en que quieren mantenerlo y... Vale, Eduardo, ves acabant. No, quiero decir que a lo mejor forzamos una situación que no nos beneficia a ninguno. También. Vale. Pulsa. Que es que te lo quita Eduardo. En relación con lo que decía la señora, si al equipo de gobierno y al señor secretario le parece bien, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema en estar presentes y en si nuestra presencia puede ayudar a poner un punto, una mediación o un punto de equilibrio en las posiciones. La predisposición es absoluta. Lo hemos hecho en otros casos y la posición que a nosotros nos traslada el equipo de gobierno y la que también sinceramente creemos desde el punto de vista legal, es decir, la mejor solución a este problema es una solución pactada entre las tres partes. La peor solución a este problema es una solución no pactada entre ninguna de las partes y una solución con un nivel de riesgo muy importante para ustedes es la solución de en medio, que es una solución bilateral, pero de espaldas de estos señores. Y, por supuesto, si al equipo de gobierno y al señor secretario le parece bien, pues nosotros, como abogados del ayuntamiento, pues no tenemos ningún problema en estar presentes y en ayudarlo. Y en relación con lo que decía el señor Rausel, en relación a lo que es un convenio, se ha dicho tutorizado, tutelado. Por supuesto. Es decir, cuando uno se pone a trabajar en estas cosas, hacemos un equipo de trabajo y lo que tendemos es a presentar algo que vaya a salir bien. Es decir, trabajar tanto para que las cosas no salgan no tiene sentido, ¿no? Y al final la parte técnica, la parte jurídica, la parte política, todos ponen de su lado. Pero bueno, esto evidentemente es cuestión de verlo y en relación con lo que decía el señor Vicente, no, que hubieran estado aquí los clientes del señor Molina no hubiera ayudado en nada, porque esto es una negociación y son procesos que se tienen que llevar entre cuanto menos personas mejor, y si pueden ser abogados mejor, porque no tenemos una vinculación personal con el problema, con lo cual nos da frialdad y distancia, que a veces es muy importante y por eso, entre otras cosas, estamos los abogados. Y a partir de ahí, pues, por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, quedamos a su disposición. Vale, sí, le voy a pasar la palabra a su compañero, si no le importa. Si no, te la pasa tú, Raúl. Sí. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, solo un matiz por eficiencia energética y por resiliencia para ahorrar esfuerzos. Comentarle que el señor Luis de Guzmán no está aquí por un problema que tiene con su mujer, que tiene cáncer. Entonces él, si es algo importante y sabiendo que hubiera sido técnica la reunión técnica y jurídica y legal, pues seguro que estaría aquí. No, pero no digo que es crítica, es una condición para decir, porque como he dicho que... Y evidentemente, vuelvo a reincidirme, o sea que recojo el guante que nos da el gabinete jurídico del ayuntamiento para hacer la propuesta que yo he hecho, pero claro, nos falta la tercera pata. Si con la tercera pata no tenemos la viabilidad correspondiente, pues iremos a la solución que nos queda. Solo era eso. Muchas gracias. Lo importante es, sí, ahora les doy la palabra, lo importante es agotar todas las vías posibles y ir cerrando callejones. Però jo crec que és la primera vegada que se fiquen les cartes damunt de la taula. Jo crec que altres vegades ho hem parlat, el que passa... Perquè això que esteu parlant no... Sí, sí. En la primera reunió que tinguerem ja se comentaren aquestes tres coses. El teu company, Rausell, el senyor Rausell, el primer que va dir va ser: aquestes són les tres opcions que n'hi ha.
El problema és que després no s'ha profundizat en ninguna, però les tres opcions que s'han plantejat avui així són les que estan des de fa un any i mig damunt de la taula, i el seu company estava. Claro. Pero no, hombre, como solución teníem claro, o sea que, pero que de alguna manera tan clar com s'està plantejant avui no s'havia plantejat, o sea... Bueno, jo te puc dir que l'altre dia la solució que percibia era que nosaltres teníem que fer l'aportació d'aquesta volumetria, era el que jo trobava, que era un frontó des d'ací dalt. Igual jo estic equivocat i estava percibint una altra cosa. Al mateix temps que en tot moment hem estat a la vostra disposició. Bueno, jo tinc contacte amb tu, s'escrivim, perquè la nostra intenció és arribar a una solució. Me va fer molta gràcia, si no recorde mal, crec que va ser el senyor Vicent, però no tu, Vicente, que deia que la nostra intenció era tirar l'edifici per desgastar al senyor Benito, però jo deia, no, a mi gastar-me 588.000 euros, que és el que vostès demanen, m'eix del cor. O sigui, no és per desgastar a ningú, el que se desgasta és el municipi, que això és un poliesportiu, o sigui, que és una infraestructura que no vaig a tindre, que la vaig a tindre que clavar, pum, baix terra, que són diners per vostès, perquè tenen dret. O sigui, que ningú li se passe per el cap ni un sol moment que no vamos a garantizar que las próximas elecciones y así derrumbamos el edificio, ni per asomo, ni per asomo. A ells dos, que Elena estigui en el meu despatx abans de ser propietària directa, havia fet el primer tràmit, ja li vaig dir que la cosa estava molt complicada. Jo soc una persona sincera i intenta explicar les coses com se visc. Que se pot solventar, jo encantat de la vida, si no tinc cap problema. Si segur que si tenim que fer la transferència passarem per caixa, però ja no seran 500 i pico mil, serà el que sigui la transferència, si se pot fer en el moment donat i el que corresponga. Que això també vull que quede molt clar, perquè si no dona també la sensació que estem gastant a sou si fos una eina política, no. Si estem per solventar problemes, i crec que us ho vaig recordar, creo que os lo recordé, perdonad, que cuando miro a Vicente, que lo recordé, que aquí estamos para solucionar problemas, porque si esperamos que lo solucione un letrado, un juez, lo más probable es que nos encontremos con una solución que no nos va a gustar a nadie. Si llegamos a este acuerdo y podemos salvar la bola, pues bien, y si no, pues si al final hay que ejecutarla, pues haremos lo que nos toque. Pero yo estoy, vamos, a vuestra disposición cuando queráis. El teléfono mío lo tenéis, y si queréis que esté presente la primera reunión para darles empaque y que vea que vamos todos unidos de la mano, no hay ningún problema. Podéis contar con nosotros, con el alcalde en representación de toda la corporación municipal, no del equipo de gobierno. Buenas tardes a todos. Yo un poquito para contestar a la señora Elena, que la veo que va muy encaminada a buscar soluciones, ¿no? Y viéndolo yo desde fuera, me gustaría proponer que se le dijera a los clientes, voy a decir una cosa que igual es una barbaridad, pero bueno, la digo. No sé si puede ser que lo que más le molesta a los clientes sean el club social y los bajos. Entonces, quizá solo demoliendo esa parte no se podría recuperar la volumetría. Pregunto. Para que salve... La solución de la bola pasa por eliminar todos los metros construidos. Lo que queremos es evitar eliminar esos metros construidos. Yo creo que plantear ahora soluciones no tiene ningún sentido. Las soluciones las tendrán que plantear ellos. No sé si al final les molesta el cajón del ascensor, la primera planta, la parte que está más... No lo sé. Es que podemos estar divagando aquí toda la tarde. Lo importante es que nos sentemos de buena voluntad, que nos transfieran su intención, los escucharemos. Intentaremos llegar a algún tipo de acuerdo, si es posible. No, era básicamente eso, que es como decía el alcalde, la sentencia dice lo que dice, es decir, es el conjunto. La solución a esto pasa por cualquier mecanismo que permita dotar de la edificabilidad necesaria, bien sea transferencia, bien sea modificación, y que por parte de quien lo ha recurrido una vez, pues no se recurra dos veces, lo que pasa necesariamente porque esa parte encuentre satisfacción en parte de sus inquietudes o pretensiones en relación con esto, que como ha comentado el compañero, pues no tienen por qué ser necesariamente económicas y que desde luego pues él tendrá que contrastar con sus clientes si existe esa posibilidad y cuál es el marco de la negociación, si es que es posible esa negociación. ¿Algo más? Y ahora, para despedirme, el otro día... Ah, ¿quién quiere hablar? Ah, perdone. He escuchado al señor Eduardo hablar de culpabilidad y tal.
cuando se hace el juicio, creo que la corporación es la actual. Y parece que la defensa no es anterior. Sí, es anterior. Mire aquí tiene el cronograma. Sí, sí. No, ahí tiene el cronograma. El último, el recurso. En abril del 18. ¿En abril de qué? Del 18. Ahí lo tiene. En el 18 se hace el recurso de casación contra el TSJ. Y la sentencia sale el 20 de enero del 2020. No sé en qué fecha se 19. Junio del 19. 15 de junio del 19, si no recuerdo mal. Bueno, al final, la conclusión es... No, lo pagamos todos, no se equivoquen. Ustedes, afectados directo por el uso y disfrute, y nosotros porque tendremos que privar a nuestro municipio de otra infraestructura y sacar de la caja que pagamos todos, porque esa caja no es mía, sacar ese importe que me dolerá en el alma si al final hay que sacarlo para subsanarlo. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, por favor, ¿cómo se llama? ¿Pedro? Vale. Es una pregunta para la parte, el letrado de la parte de vale. Claro. Es una pregunta directa. Estamos hablando que dependemos básicamente de ustedes, de sus clientes, para llegar a una solución. Entonces la pregunta es, ¿están sus clientes dispuestos a una solución que no sea la demolición? No lo sé. Y por otra parte, por otra parte, preguntarle a sus letrados que, llevamos 2 años y 9 meses, si no me equivoco, desde la sentencia. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Poco. En teoría deberíamos haber ejecutado. Nos queda tiempo suficiente para llegar a un acuerdo, es decir, no es demasiado tarde. Literalmente lo que ha transmitido Eduardo es así, es decir, hasta el día en que haya una pala delante del edificio hay tiempo siempre y cuando triangulemos la solución. Es así, es decir, es cuestión de ponerse manos a la obra. Simplemente no le puedo contestar en este momento, como he manifestado antes, porque tengo que trasladarlo a mis clientes y ellos decidirán. ¿Alguna pregunta más antes de cerrar? Yo esta referencia se la voy a hacer al señor Rausell, que el otro día hacía referencia a mi apellido, que también me sorprendió. Ya no sé si la inquietud era que coincide que Ignasi Chorda es familia meua y tal, y un poco por ponerlo en valor, que no tengo nada que ver, también lo aclaro, porque cuando se hace referencia a una persona física que es familiar, pero ha trabajado en el 2005, creo que hizo algo del planteamiento, no sé si también trabajó para Consellería o en la Diputación y demás, pero bueno, mirándome los papeles, y esa reflexión sí que se la hago a usted, no al resto, sino a él, porque es el nombre que aparece. ¿Usted es socio también, no? Ah, sí, vale. Veo que el proyecto lo presenta usted. Y lo que sí que me sorprende es esto. Cuando me pongo a mirar la licencia, que presentan una licencia por un edificio valorado en 89.573 euros. Eso a mí sí que me ha sorprendido mirándome toda la documentación. Cuando en realidad el edificio vale 773.000. O eso es lo que usted acredita, porque también está su nombre aquí. Me llama la atención cómo es posible que un edificio valiese 90.000 y ahora vale 773. Algo no hemos hecho bien o algo se nos ha escapado allí. Por esto de los nombres y las coincidencias, ya está. Simplemente esa reflexión, para que también quede constancia de que nos sorprende un poquito. Nada más. Muchas gracias.